unidad de una prueba, prueba Z de una muestra y prueba T de una muestra. Ok, algunos asuntos de la clase se van a, ahí tenemos que reponer unas clases que son del martes, creo que son viernes y sábados. Me mandaron el calendario, voy a ver cuáles son y se repondrían en la misma hora de la clase. Okay. Lo que opté es, en vez de dar varios exámenes, voy a dar pruebas cortas que se puedan completar en Blackboard y van a tener una semana para completarlas. Ejercicios de selección múltiple. ¿Okay? Se hacen individual, te lo contesta y ahí mismito se corrige y todo. ¿Okay? Si no tiene acceso a internet en su casa, pues la puede hacer aquí y tampoco sin presiones de tiempo ni nada. Usted se sienta y lo hace. ¿Okay? Y bueno, una pregunta, perdón, que me interrumpa. ¿El horario de la semana será el que acabaron de poner de 5 a 7 y media para todas las clases o solamente es regular? Como las clases de por la noche, a esas son las que se reducen a 1 hora y cuarto. Las clases de la tarde siguen su horario regular. ¿Okay? Bien. Y entonces, los exámenes de laboratorio se van a hacer en grupos y se pondrán, ustedes los trabajan con SPSS y eso. Como dije en la clase anterior, no quiero que la clase se convierta en un estresor para ustedes. Venimos aquí a desconectar del huracán, desconectar de que aprovechen y traigan cosas para recargar. Y vamos aquí pues a desconectar de ese mundo que está allá afuera. Liberar el estrés. Liberar el estrés, coger un poquito de aire fresquito aquí y de electricidad y pasarla bien. Bien. En la clase anterior habíamos hablado de la prueba chi cuadrado. La prueba chi cuadrado se utiliza para establecer relaciones entre dos variables nominales donde las variables tienen al menos 2 niveles y para ver diferencias significativas en proporciones o en frecuencias. Es decir, si hay un número significativo un número significativamente mayor de hombres y mujeres, ¿okay? Para ver si hay diferencias significativas entre 2%. Entre proporciones y porcientos es lo mismo, entre 2%. Por ejemplo, en el ejemplo que dimos la semana pasada, teníamos selección de adiestramiento y hay 4 opciones. Y 40 personas tienen que seleccionar un adiestramiento. ¿Okay? ¿Cuánto es lo que se espera que se distribuyan esas 40 personas? Pues se esperaría que fuesen 10, 10 y 10, ¿verdad? En cada una de las categorías, hay 4 categorías. Presencial, semipresencial, online y estudio de caso. Y suponemos que 10 personas escogieron presencial, 15 semipresencial, 8 estudio de casos y 8 webinar. Claro, sabemos que la mayoría seleccionó 15, que era semipresencial, pero esa selección es significativamente mayor que las otras. Para eso tendremos que calcular el estadístico chi cuadrado. Si queremos ver relaciones entre 2 variables, por ejemplo, si hay una relación entre el consumo de marihuana y estar a favor o en contra de la despenalización, la variable independiente, ¿cuál es? La que cambia, la que afecta a la dependiente, ¿cuál sería? La despenalización. La independiente sería el consumo. Yo quiero ver si el consumo de marihuana incide en mi postura, si estar a favor o en contra de la despenalización. Por ejemplo, yo quiero ver si hay una relación entre ser de una raza y recibir o no la pena capital para el mismo tipo de delito. ¿Ok? Pues raza, vamos a poner blancos y negros, recibió o no recibió la pena capital para delito de asesinato. Sobre la raza sería la independiente. La independiente, la que afecta el que usted reciba o no la pena capital. Y la dependiente.
La dependiente es si recibió o no recibió. ¿Ok? Para usted identificar cuál es la independiente, pregúntese, ¿qué causa qué? ¿Qué afecta qué? Y eso le va a decir cuál es la variable independiente. A ver si se ve bien. Déjenme ver si apago esa luz de atrás, si pueden ver bien. No hace mucha diferencia. Ok. Bien. Digo, para nosotros está espectacular así, pero... No, para ver si se ve mejor en el video. Yo creo que ahí se ve mejor. Ok. Bien. ¿Ven bien ustedes? Sí. Brutal. Ok. Eso sí que lo arreglaron. Bien. Vamos a ver hoy dos pruebas estadísticas que las vamos a utilizar para comparar dos puntuaciones promedio. ¿Ok? Dos puntuaciones, la puntuación de una población con la puntuación de una muestra. ¿Ok? ¿Ustedes qué es una población? ¿O un universo? Eso seguido en la primera y segunda clase. En este momento en ese momento. Población es el conjunto o la totalidad de personas u objetos que pertenecen, que tienen una característica en común. ¿Ustedes pertenecen a cuál población? Estudiantes del Albizu, ¿verdad que sí? Ustedes son estudiantes de primer año de Psicología Industrial Organizacional del Albizu. ¿Okay? Ustedes son parte del grupo de estudiantes del Albizu. Pero ustedes representan una muestra de ese universo. ¿Okay? Son una muestra de estudiantes del Albizu que tienen una característica en común, que son estudiantes de industrial. ¿Ok? Lo que hace la prueba Z de una muestra, lo mismo que la prueba T de una muestra, es lo que hace es comparar si la puntuación de esta muestra, esta es la muestra, este es el universo, si difieren significativamente. Si difieren significativamente. ¿Ok? Esta es la población, esta muestra pertenece a esta población, pero yo la extraigo para comparar este universo con esta muestra. ¿Ok? Para usted probar la sopa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Eso lo hablamos en el primer día de clase. Moverlo. Exactamente. No muestra. Yo muevo lo que hay dentro de la olla y extraigo y pruebo. ¿Por qué movemos? Para que todo haya más homogeneidad. ¿Ok? Si yo no muevo la sopa y meto la cuchara y pruebo, ¿qué sucede? No está mezclado. No hay homogeneidad porque yo lo que estoy haciendo es probando un segmento que no necesariamente está homogenizado con la sopa. ¿Ok? En este caso, yo lo que hago es que extraigo, cuando yo comparo una muestra, uso ejemplos así para que se quede. Yo cuando extraigo, quiero comparar una muestra con un universo, es para ver si esta cucharadita que yo saqué de aquí difiere significativamente del resto de la población. ¿Ok? Yo les dije, esa es prueba Z de una muestra y prueba T de una muestra. Las dos hacen lo mismo. ¿Ok? Lo que pasa es que hay que cumplirse unas condiciones de una y de otra para determinar. No me confundo. No, pero hacen lo mismo. Okay. Hacen lo mismo. Bien. ¿Qué sucede? Yo les dije que yo soy consultor estadístico y que la ventaja de ser un consultor estadístico que da clases y hacer un profesor de estadística que hace consultoría es que yo les puedo traer casos que son reales, ¿ok? De situaciones que han traído mis clientes. Yo tuve este cliente, muy buena persona, me dijo: doctor, le estoy contratando a usted porque su fama le antecede. Yo le dije: ¿eso es bueno o es malo? Me dice: no, es muy bueno. Y
Y yo le digo, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Él me dijo, mire doctor, lo que sucede es que yo tengo estos casos donde yo le administré una batería de pruebas a estas personas que eran militares. Y me tomó 1 año y medio conseguir esta muestra. ¿Y desde cuánto estamos hablando? 30 militares. ¿Ok? Y él me dice, yo quiero ver si el que estos militares hayan participado en un conflicto de guerra afecta, qué sé yo, su estado emocional o su inteligencia. Y yo le dije, ok, ¿y cuál es el grupo de comparación? Y él me dijo, solamente tengo los 30 individuos que fueron a la guerra. Y yo le dije, ¿y usted me podría conseguir 30 individuos que tengan esa característica iguales que esa muestra para poderlo comparar? Pues tengo que tener un grupo de comparación. Y él me dijo, mire doctor, yo fui a sitios donde estos veteranos iban a recibir servicios y me tardé 1 año y medio en conseguir esa muestra. Porque a veces empezaba a administrar una prueba y en medio la persona le daba algo y no se sentía y tenía que invalidar ese participante. Y digo, pero no podemos conseguir al menos 30 más que hayan sido militares que no hayan ido al conflicto. Y me dijo, no doctor, eso es imposible. Y yo dije, ¿para aquí la puerca entorchó el rabo? Porque ¿contra qué voy a comparar a este grupo de personas que fueron a la guerra? ¿Qué usted le dice a un cliente que le dice eso? ¿Y qué sucede? Que como yo doy la clase de estadística y conozco la prueba Z y la prueba T de una muestra, yo le dije, fulano, una pregunta. ¿Todos estos participantes son puertorriqueños? Y él me dice, sí, son puertorriqueños. Y esas pruebas, nosotros sabemos cuánto es la media de la población en cada una de esas pruebas. Y me dice, sí, en el manual dice que la media de inteligencia para las personas puertorriqueñas es de 100. Y yo le dije, bingo. Si son puertorriqueños y ellos pertenecen a esta población, pues yo puedo comparar la muestra con el universo de puertorriqueños. Y él me dice, doctor, no lo beso porque lo acabo de conocer. ¿Qué sucede? Sí, todos estos hombres son puertorriqueños. Yo había que modificar la pregunta porque no podía establecer del que los hombres que fueron al conflicto bélico se afectó su inteligencia en comparación con hombres militares que no fueron al conflicto bélico. Pero sí se pudo salvar la investigación, decir, bueno, yo puedo ver si estos hombres adultos difieren significativamente de otros hombres adultos que son parte de una población. Y ahí se salvó el estudio. Es decir, no tenía para comparar hombres militares que no habían ido al conflicto bélico, pero sí podía comparar estos hombres de esta muestra con estos hombres de esta población. Y se salvó el estudio. Pues supongamos que la muestra de hombres puertorriqueños que fueron al conflicto bélico en su inteligencia era, qué sé yo, 118. Pues yo puedo comparar si este 100 y este 118 difieren... Significativamente. Alto, para que lo escuchen. Significativamente. Exactamente, difieren significativamente. Y así fue como logramos salvar el estudio. ¿Qué encontramos? En efecto, el nivel de inteligencia de estos hombres era significativamente mayor que el de la población puertorriqueña. Y el cliente escribió y terminó su tesis. Porque, ¿qué? Yo le dije, tenemos la media
de la población en cada una de esas variables. Supongamos ansiedad, estrés. ¿Okay? Tengo todas estas personas que cogieron en algún momento esa prueba y son la población con la cual yo establezco las normas. Y yo tengo que saber qué cosa, el valor promedio de la población. Si yo no tengo la media de la población, yo no puedo calcular, porque tengo que tener un punto de comparación. Tengo que tener un punto de comparación. Indispensable, la media de la población. Si yo no tengo la media de la población, es imposible comparar la población con la muestra. Eso no sé si esto es una pregunta tonta. No, ninguna pregunta es tonta, la respuesta sí, pero las preguntas no. Usted había dicho que el estudio inicialmente lo que quería era investigar si los militares que fueron al conflicto bélico se les afectaba el estado emocional. ¿Por qué entonces se toma entonces en consideración la inteligencia? ¿Usted se refiere a la inteligencia emocional como No, estoy dando un ejemplo. Puede ser bien. Inteligencia. El estudio tenía muchas variables. Tenía funciones ejecutivas, inteligencia, ansiedad. ¿Okay? Pero claro, como la pregunta estaba hecha originalmente, decía, pues yo quiero comparar hombres que fueron al conflicto bélico con militares que fueron al conflicto bélico versus militares que no fueron al conflicto bélico. No era posible conseguir muestras de militares hombres que tuviesen las mismas características que no hayan ido al conflicto bélico, por cuestiones de tiempo. Pero entonces yo le digo, bueno, pues fulano, usted tiene, y me acuerdo como ahora, que le dijo, ¿usted tiene la media de la población en cada una de esas variables? Sí, doctor, la tengo. Pues si tiene la media, podemos comparar la muestra con la población, porque estos sujetos son parte de esta población. Esto es otra. Usted tiene que comparar China con China y botellas con botellas. Yo no puedo coger qué sé yo, hombres dominicanos y utilizar una prueba puertorriqueña y comparar ese dominicano, la media de ese grupo de dominicanos con la media puertorriqueña, porque no hay una característica que es el elemento cultural que puede estar afectando. Yo tendría que comparar dominicanos con dominicanos, puertorriqueños con puertorriqueños. En el universo había personas militares que habían ido y no habían ido. ¿Sí? Exactamente. Claro, no puedo decir, estoy comparando hombres militares con hombres militares, porque yo no sé cuántos de este universo habían militares. Para yo comparar hombres militares que fueron con hombres que no fueron militares, tenía que tener un grupo de comparación que tuviese las mismas características y comparar aquí, pero eso era imposible hacerlo. Y estas son las cosas que el libro no te enseña. Estas son las cosas que te dicen, ¿cómo yo hago esto? Si yo no hubiese tenido, bueno, ese cliente fue el que me dijo a mí, yo no sé si lo dije en esta clase, en alguna de las clases, que si yo podía hacerle el trabajo para la semana de San Giving. Y que lo cobró tan barato que te estaba arrepentido. No, ese no fue. Él me dijo, ¿usted me podría hacer este trabajo para las próximas semanas? Y yo le dije, si yo tengo que hacer ese trabajo, yo le tengo que cobrar y le voy a cobrar, o sea, y me dice, doctor, no es por la cuestión del dinero, yo no voy a permitir que usted esté una fin de semana de Acción de Gracias haciéndome el trabajo porque yo no cumplí con usted. No se preocupe, lo hacemos para el próximo semestre. Y me acuerdo de la conversación donde le dije, ¿usted tiene las medias de la población? Sí, podemos calcular. Podemos comparar China con China. Una pregunta, si el caballero hubiese tenido una muestra también de militares que no hubiesen ido al conflicto, el hecho de que los militares también, o sea, hay una variación de etnicidades dentro de él, ¿no hubiese también, de cierta manera, él no tendría que especificar qué etnicidad de militares, como sea? O... Sí, lo ideal sería que fueran del mismo grupo étnico, ¿ok? O del mismo grupo. Pero, si son, por ejemplo, militares dentro del mismo cuerpo militar, pues a lo mejor hay un elemento en común en los dos grupos, ¿ok? Pues ahí podemos comparar. Por ejemplo,
¿cuántos son los valores normales de por ejemplo, el peso de una persona de 5'9"? Yo, aunque parezca de 6 pies, 5'9". ¿Cuánto debe de pesar un hombre de frame mediano que mide 5'9"? 180. ¿Cuánto? 180. No, Era menos. 12, menos. No, menos. Entre 145 y 169 libras. Yo peso 200 libras, aquí donde me ven. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Cómo se establecen esas tablas? Porque me dicen, no, que esas tablas son americanas. Claro, los puertorriqueños tratando de justificarse. Claro, a mí me convendría. No, pues se calculan los promedios de peso de la población, ¿ok? Y se establecen, pues mira, el peso promedio de la población es tanto, qué sé yo, 155. Y hay 15 libras de desviación estándar, pues 15 libras para arriba y 15 libras para abajo. Eso es el peso normal en esa estatura. ¿Ok? Si yo digo, bueno, pues vamos a levantar la mano, ¿cuántos hombres miden aquí 5'9"? Y los pesamos. Vamos a suponer que aquí todos somos hombres y pesamos medimos 5'9". Y pues vamos a tener uno que a lo mejor es bien flaco. Esos flacos que comen de todo, comen más que una lima nueva y no engordan. ¿Ok? Y tenemos uno que pesa a lo mejor 115. Pero tenemos uno que mira un chocolate y ya engorda. Ese a lo mejor pesa 215. Tenemos otro que está en 165. Y calculo el promedio de peso de este grupo de hombres que mide 5'9". Y supongamos que este promedio en este grupo sea 183. Y el promedio de la población es 165. Pues yo quiero comparar si este grupo difiere de 183, que pertenece a este universo, es extraído, si este 183 difiere Significativamente. alto, no. Significativamente. Significativamente de este promedio de la población. Eso es lo que hace este análisis. Eso es lo que hace este análisis. ¿Bien? Difiere, queremos saber si la media de una población difiere significativamente de la media de la muestra. ¿Ok? Es una prueba para establecer diferencias entre una muestra y una población en el promedio, y en el caso de la prueba Z la utilizamos cuando no sabemos la desviación estándar de la muestra. La media y la desviación estándar, ya sea de la muestra, la media y la desviación estándar siempre deben de ir juntas. ¿Ok? La prueba Z la utilizamos para cuando no sabemos la media de la muestra, pero no sabemos cuál es su desviación estándar. En el caso que sepamos cuánto es la media y la desviación estándar, o sea, si sabemos cuánto es la media y la desviación estándar de la muestra, y sabemos cuánto es la media de la población, pero no la desviación estándar, usamos pruébate de una muestra. En estadística yo no he visto mucho el uso de la prueba Z de una muestra, por lo menos en psicología industrial. Los investigadores por lo regular tienden a usar más la prueba T de una muestra, que es la que les estoy enseñando también. Las dos le van a dar el mismo resultado. Y yo por lo menos en psicología industrial organizacional nunca he visto una prueba Z de una muestra en industrial. ¿Cuáles son los supuestos? Pues miren, que la muestra tiene que ser seleccionada al azar, que eso no necesariamente siempre lo vamos a cumplir, pero que el muestreo sea al azar. Lo que es indispensable es que esta muestra sea parte de la población. Si no es parte de la población, estamos comparando chinas con botellas. ¿Ok? La muestra tiene que ser parte de la población. La variable dependiente
tiene que estar medida en escala de intervalo o de razón. La variable dependiente tiene que estar medida en escala de intervalo o razón. No pueden ser variables nominales u ordinales. Tienen que ser intervalo o razón y los datos tienen que estar distribuidos normalmente. Si los datos no están distribuidos normalmente, no podemos utilizar prueba T de una muestra o prueba Z de una muestra. No. Estamos cocinando arroz grano largo, tenemos que usar agua para grano largo. Si grano mediano, tenemos que usar agua para grano mediano. ¿Qué pasa si invierto las aguas? No se cocina bien. ¿No se cocina bien o queda mogollón? Por ejemplo, un grupo de psicólogos industriales organizacionales quieren saber si la media de inteligencia de los empleados, los top performers, los super keepers, estos empleados que caminan por encima del agua, ¿ok?, difiere significativamente de la media de inteligencia del resto de los empleados de la población, de la fábrica. ¿Ok? El mejor predictor de desempeño futuro, ¿cuál es? La inteligencia. Hunter y Hunter, 1985, Hunter y Green, 1984. Mejor predictor de desempeño futuro es inteligencia. ¿Ok? Saben que la media de inteligencia de la población de los empleados es 100. ¿Ok? Yo tengo que saber cuánto es la media de la población. Si no conozco la media de la población, no puedo calcular ni Z de una muestra ni T de una muestra. ¿Ok? Y la desviación estándar es de 15. Los top performers tienen una media de 105 y el tamaño de la muestra de los top performers es de 35. No sabemos cuál es la desviación estándar de la muestra. ¿Ok? Pues mire, usted hace este cálculo a mano. Es la media de la muestra menos la media de la población, todo dividido entre la desviación estándar de la población dividido entre el número de sujetos de la muestra, con la raíz cuadrada de media de la población, media de la población, media de la muestra, desviación estándar de la población, error estándar de la media y número de sujetos. Mire, la hipótesis, la pregunta para este ejercicio sería: ¿existen diferencias Significativas. entre la media de la población y de los empleados de la fábrica y la media de los top performers? Para eso yo tendría que haberle administrado a todos los empleados de la fábrica la prueba de inteligencia, calcular la media de la población y coger a los top performers que también pertenecen a esa población, sacar una cucharada de top performers y comparar si estos top performers difieren significativamente de la población. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? La hipótesis alterna es que hay diferencias significativas entre la media de los top performers y la media de los empleados de la fábrica. Esa es de dos colas. Porque digo, hay diferencias significativas. No me estoy mojando. Si yo digo, la media de los empleados top performers es significativamente mayor que la media de los empleados regulares de la fábrica, eso es de una cola. Ahí sí me estoy mojando. Digo que los top performers son más inteligentes. Significativamente más inteligentes. Esa es la palabra clave. Ahora en lo del huracán siempre van a estar hablando de algún daño significativo. ¿Ok? Pues miren la fórmula. 105 menos 100, esta es la media de los top performers menos la media de la población, dividido entre la desviación estándar de la población, dividido entre la raíz cuadrada de 35. Vamos a calcularlo rápido. La raíz cuadrada de 35 es 5.92. Divido 15 dividido entre 5.92 y esta diferencia 100 menos 105 menos 100 es 5. Resuelvo aquí abajo. 15 dividido entre 5.92 es 2.53. 5 dividido entre 2.53 es 1.976.
el valor crítico de Z para este ejercicio es 1.96. Suave, como si nos gustara. Este es el valor crítico. 1.96. El valor obtenido es 1.976. Suave, como si nos gustara. ¿Qué hago aquí? ¿Acepto o rechazo la hipótesis nula? Rechazamos. ¿Por qué? Lo leí ahí. Siendo esto no, pero se supone que se rechace porque es mayor. El valor obtenido es mayor a lo que es Valor crítico. el valor crítico. ¿Ok? La prueba de hipótesis. Slide 51 de la unidad anterior. ¿Se acuerdan que se lo dije? Siempre, siempre, siempre. Y en estadística, Siempre, siempre. no, hay poco siempre, pero cuando es siempre, Ah, es siempre. Siempre que el valor obtenido de un estadístico excede, es igual o excede el valor crítico, rechazo la hipótesis nula. Siempre. Eso nunca va a cambiar en el semestre, ni después del semestre, ni del primer examen. Nunca, nunca. Siempre, siempre, siempre. Que el valor obtenido sea igual o mayor que el valor crítico, rechazo la hipótesis nula. Si no me dan un valor crítico, ¿qué me tienen que dar? Un p-value. Supongamos que este p-value, aquí hubiese sido z, es igual a 1.976, p es igual a 0.048. ¿Qué hago? ¿Acepto o rechazo la nula? Sin miedo. Kiara. Sin miedo. ¿Qué hago? Rechazo la hipótesis nula. Siempre, siempre, siempre. Y en estadística, Poco, siempre. pero cuando es siempre, Es siempre. es siempre, no se discute. Siempre que el p-value sea igual o menor de 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Slide 51, ese es el segundo párrafo del slide 51. ¿Ok? Eso siempre. Pues mire, ¿cómo nosotros informamos estos resultados? Pues los resultados, cuando los vamos a informar para la audiencia que sea, decimos lo que hicimos, lo que encontramos y la conclusión. Lo que hicimos, se realizó un estudio para comparar las puntuaciones medias de la variable inteligencia de los empleados regulares que de los top performers. Se realizó una prueba Z de una muestra para comparar las puntuaciones de los empleados y los resultados del análisis fueron Z es igual a 1.967, P es menor de 0.05, donde la media de los empleados de la fábrica de inteligencia es 100, desviación estándar 15 y la media de inteligencia de los empleados de alto desempeño es de 105. Los resultados apoyan la hipótesis de que los empleados top performers tienen una inteligencia significativamente mayor que los empleados regulares. Es decir, lo que hicimos, lo que encontramos y la conclusión. Si usted me dice lo que hizo, lo que encontró y no me da la conclusión, me está contando parte de la historia. Es como cuando le están contando un chisme y no le dan la parte ahí gorda del chisme. Y cuando entró por la puerta se encontró a quién. Tienen que darme la conclusión. ¿Se acuerdan del cuento inicio, desarrollo y conclusión? Lo mismo. Inicio, desarrollo y conclusión. Para una audiencia no académica, lo mismo pero más breve. En el caso de la audiencia académica, todos los símbolos estadísticos van en itálica. Para una audiencia no académica, pues eso no importa. Se hizo lo mismo, se compararon las puntuaciones de inteligencia de los empleados top performers con los empleados regulares y se encontró que los empleados top performers tienen una inteligencia significativamente mayor que los empleados regulares. Por consiguiente, en los procesos de selección, ¿qué debería de incluir?
Exactamente. Aquí yo justifico la utilización de pruebas de inteligencia para procesos de selección. ¿Ok? Los pasos para la prueba Z, pues miren, siempre lo mismo, definir la hipótesis nula, el p-value lo vamos a establecer siempre a 0.05, ¿okay? Elaborar la hipótesis, calcular Z y presentar los datos según la audiencia. Para mí es bien importante, como profesor, como consultor, como psicólogo industrial organizacional, el yo poder difundir un mensaje que sea entendible. Decirle en arroz y habichuela a la gente esto que ocurre, este fenómeno, explicárselo. Y eso para mí es algo que ha sido crucial siempre desde que yo llegué, desde que yo salí de esta universidad. Porque los académicos a veces hablamos, y le predicamos a los conversos, hablamos en un lenguaje bien técnico que no necesariamente nos hacemos entender. ¿Ok? Pues ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Como consultor, como practicante, aprender a hablar un idioma donde su cliente siempre le entienda. Y la estadística va a ser una herramienta para toma de decisiones. ¿Ok? Para la toma de decisiones. Pero para poder tomar las decisiones tenemos que tener información que sea entendible. ¿Ok? Ejemplo, generación de energía. La generación de energía ahora está en el 15%. Sí, pero ahí están contando la energía que se está generando y la que se consume en postes de alumbrado. Pero eso, traducirlo a cuántas personas tienen electricidad en su casa, es bien distinto. Bien distinto. Cuando la energía estaba en el 16%, yo tenía electricidad en casa. Ahora que no está ahí, está en el 15%, no tengo electricidad en casa. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuántos compraron gasolina durante este periodo? Hicieron filas ¿De cuánto fue la fila más o menos? 15 horas. 15 horas. Me ganaste, el año fue de 13 horas y media. 13 horas y media. Pero yo estuve 2 días en un garaje y un día creo que fue 12 horas y al otro día 12 horas y tampoco llegó. Porque el dueño del garaje dijo, va a llegar y fue a buscarla y nada. Ok. Un ejemplo de cómo nosotros utilizaríamos la prueba Z. En promedio, las personas esperaban en la población, todos los puertorriqueños, en promedio, la población esperaba 8.5 horas. ¿Dijiste 15? 12, 13 y media. 15 más 12 más 13. 13 y medio. 5, 5, 10. $40.5 dividido entre 3. Divídeme ahí. 40.5 dividido entre 3, ¿cuánto es? $13.5 horas. El promedio de horas que esperaron las personas. Ustedes no compraron gasolina. Pero no fue... No, pues dime. Sí. ¿Cuántas horas? 2 horas. 2 horas. ¡Ah! Ya nos cambian los muñequitos. Súmate ahí. Yo estuve de cama. ¿Ah? Yo no. ¿No? Suma. 42.5 dividido entre 4. 5 dividido entre 4. 10.625. 10 puntos. 625. ¿Cambia el panorama? No, y si contamos la segunda fila que hice, que fue de 1 minuto, Está bien, no, y pero... eso cambiaría. Está bien, pero no. ¿Cambia el panorama? Sí. ¿Cuánto cambió el panorama aquí? 3. Cambió. Casi 3 unidades, ¿verdad? 3 horas.
Porque la media es sensible ¿a qué? A la cantidad de personas no, a los valores extremos. Y el valor tuyo es un valor extremo, 2 horas. Yo estuve 35 minutos, pero yo había pasado 1 semana y media. ¿Ok? Pues en promedio de horas fue 8.5 horas. ¿Qué vamos a usar? ¿Sabemos en cuánto fue el promedio de horas de la población? 8.5 horas. Pues yo puedo comparar el promedio de la población con el promedio de esta clase, que fue, incluyendo al compañero, 10.65. Yo quiero ver si este 8.65 difiere significativamente de la población. ¿Ok? Eso es, para ese estadístico, para ello utilizo esta prueba. Pero ¿qué sucede? Yo tengo que saber cuánto fue la desviación de la población. Vamos a poner que la población tuvo una desviación de 4. Con estas piezas de información yo puedo calcular prueba Z de una muestra. ¿Ok? Como les dije, comparar si las diferencias son significativas en las medias de una población y de una muestra. ¿Ve? Población, muestra. Este es el caso de la prueba T de una muestra, que hace lo mismo que la prueba Z de una muestra. La prueba Z de una muestra la utilizo cuando conozco la media de la población, la desviación de la población, la media de la muestra, pero no conozco la desviación de la muestra. Si conozco la media de la población, la media de la muestra y la desviación de la población, puedo calcular prueba T de una muestra. Esta es más utilizada. Hay otros tipos de pruebas T. Está la prueba T de un grupo de grupos independientes donde yo comparo grupo A con grupo B. Esa es la prueba T de grupos independientes, de muestras independientes. Hombres y mujeres. Grupo del lunes versus grupo del miércoles. Y la prueba T de muestras repetidas es un mismo grupo en 2 ocasiones distintas. ¿Qué sé yo? Nivel de ansiedad de los estudiantes al principio del semestre, nivel de ansiedad de los estudiantes ahora, después de María. ¿Qué pasó entre medio? María. Es el mismo grupo en 2 ocasiones distintas. Pero aquí que los datos siguen una distribución normal. Cuando los datos no siguen una distribución normal, utilizamos, en el caso, la versión no paramétrica de prueba T de una muestra o de prueba Z, es el Wilcoxon Sign Rank Test de una muestra, que lo que hace es que compara la mediana de la población con la mediana de la muestra. O Mann-Whitney-Wilcoxon, es decir, los datos no siguen una distribución normal en uno de los grupos, pues comparo grupo A con grupo B. O si tengo el mismo grupo en 2 momentos distintos y los datos no siguen una distribución normal, pues el Wilcoxon Sign Rank Test. Pregunta. ¿El curso de estadística de bachillerato fue más difícil que el curso de estadística de graduado? De 0 a 5. 0 siendo poco difícil, 5 siendo muy más difícil. ¿Cómo sabríamos eso? ¿Cómo sabríamos eso si no hemos terminado nuestro...? Pero por lo menos lo que hemos cogido hasta ahora. Bachillerato fue más difícil. Yo creo que también con ellos, porque al haber tomado el bachillerato, obviamente ya hay un conocimiento adquirido que nos ayuda ahora en estas clases. Bachillerato, maestría. ¿Cuál fue el más difícil? O sea que mi clase es más fácil que la de bachillerato. Hasta ahora. O sea que también aquí, explica las experiencias que como cada profesor en ese entonces llevó a cabo la clase. Claro. Tal vez algunas, como usted dijo, son más cálculos manuales o otro tipo de cosas. una compañera mía, yo le dije, bueno, voy a dar un laboratorio de estadística y no hay luz. Dice, ponlos a hacer los cálculos a mano. Y dije, me niego. Pues aquí utilizaríamos, si son el mismo grupo. ¿Cuántos grupos hay aquí?
Uno en dos momentos, bachillerato y maestría. Aquí utilizaríamos prueba T de medidas repetidas. ¿Ok? Tiempo 1, tiempo 2. Escuchar música mientras trabajas mejora tu desempeño. Sí. Levante la mano aquellos que piensan que sí. Bueno. Depende que Depende, ahí sí. si es Instrumental. sí. Sí. Si no es instrumental, la cosa se... Y depende de cuál sea el trabajo que esté haciendo. Si estoy limpiando la casa, tiene que ser música bien pompia. Bum, 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 bum. Pero a nivel general sería que sí, porque no especifica tampoco. Claro, pero si, por ejemplo, si estoy leyendo, no puedo tener... Sí, Ok. que empieza la lírica ahí, uno se. Ya. El programa de incentivos mejora la motivación de los empleados. Ujú. Sí. Como sabemos. No, estaría incentivando a la. A lo mejor el incentivo es appealing o a lo mejor no. Pues, ¿qué tipo de prueba yo puedo utilizar aquí? Pues puedo usar un diseño donde tengo el desempeño de los empleados antes del incentivo, después del incentivo, o tengo un grupo que le doy incentivo y a otro no. ¿Ok? El adiestramiento de liderazgo es efectivo para mejorar el rendimiento de los supervisores. Pues mira, yo puedo tener aquí lo mismo. Un grupo tiempo 1, adiestramiento tiempo 2, o un grupo que le doy el adiestramiento y otro grupo que no se lo doy. Estas son preguntas que usted se puede presentar, que usted puede tener para ver si funcionan o no. La Feria Científica de Sofía, mi nena. Y vamos que ya se la cancelaron. ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Afortunadamente para ella. Ver si habían diferencias significativas en las horas que le dedicaban a ejercicio entre niños y niñas de sexto grado. Y si habían diferencias significativas en los hábitos alimentarios saludables entre niños y niñas. Con un cuestionario. Es que le íbamos a preguntar, ¿cuántas horas a la semana tú haces ejercicio? Todos los niños y todas las niñas. Comparábamos la puntuación de niños y niñas. El Feria Científica de Sofía. Hábitos alimentarios, y ahí la cosa iba a ser un poquito más complicada. Porque íbamos a preguntarle cuántas veces a la semana comía proteínas, verduras, vegetales y dulces. A lo mejor veíamos que las niñas comían más vegetales que los niños, pero que a lo mejor no habían diferencias en las veces que comían dulces a la semana, pero los niños comían más proteínas que las niñas. ¿Ok? Lo mismo, comparación de dos grupos. El desarrollo de la prueba T la desarrolló William Dosset bajo el seudónimo de Student, y él trabajaba para la Guinness Brewing Company. ¿Han escuchado de esa compañía antes? ¿Nunca han tomado cerveza Guinness? Mi gente, cerveza Guinness es una de las cervezas más famosas del mundo, irlandesa. Y él trabajaba para esa compañía, y él utilizó un seudónimo para elaborar ese estadístico, y de ahí viene la prueba T de Student. ¿Okay? La prueba T de una muestra lo que hace es que se utiliza cuando queremos saber si la media de una muestra difiere significativamente de la media de la población. ¿Y qué dice ahí, Kiara, si me lo puedes leer? en itálico. Ajá, esto que dice aquí. Si no conocemos la media de la población, es imposible calcular la prueba T de una muestra. Es lo mismo que la prueba Z de una muestra. Es imposible. Por eso cuando mi cliente yo le dije, ¿tenemos la media de la población? Sí, salvamos el estudio. Si él me decía no, hasta ahí llegó su estudio. La puerca está chorrado. Si no teníamos la media de la población, era imposible. ¿Ok? La prueba T de una muestra se utiliza cuando no conocemos la desviación de la población, pero sí conocemos la media de la población. ¿Ok?
Supuestos. Pues miren, los datos deben de seguir una distribución normal. ¿Ok? Y la prueba estadística se recomienda tener al menos de 25 a 30 sujetos en la muestra. ¿Por qué? Porque mientras más grande es la muestra, es el teorema de la tendencia central, es que mientras más grandes son las muestras, más se van a parecer a las poblaciones. ¿Ok? Los supuestos. La escala debe ser una escala continua, es decir, de intervalo o razón. El muestreo aleatorio no tiene que ser necesariamente así, pero la distribución tiene que ser normal. Su nombre es Aglaia. Kiara. Tiene que haber independencia de las observaciones. ¿Y qué es la independencia de las observaciones? Es un concepto un poco tricky, pero vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se hace. Aglaia, ¿cuánto es 4 más 4? 8. Muy bien. Yo le pregunto a Kiara, y Kiara no sabía cuánto era 4 más 4, pero escuchó a Aglaia. Y yo le digo, Kiara, ¿cuánto es 4 más 4? Contestó 8. Ella dijo 8, claro. Y yo le digo, Aglaia, ¿cuánto es el coseno de 247? De un número que sea. El que sea. 32. No, es incorrecto. Kiara, ¿cuánto es el coseno de 247? 84. No es correcto. ¿Ok? Las puntuaciones de Aglaia están influenciando las puntuaciones de Kiara. ¿Sí? Porque ella no sabía la respuesta, pero al escuchar la respuesta de ella, influye en las puntuaciones de Kiara. Eso se llama la independencia de errores. Cuando ella comete un error, las puntuaciones de ella inciden en las puntuaciones de otro participante. ¿No dime? No, lo visualicé como variable, que sería básicamente una variable dependiente. Las respuestas de ella. Las respuestas correctas de ella van a depender de las respuestas correctas tuyas. Y no podemos tener esa influencia tiene que haber independencia de errores. Es decir, que las puntuaciones de ella no estén influenciadas por las puntuaciones de otro miembro del grupo. Eso es independencia de errores. Y homogeneidad de varianzas. El concepto de homogeneidad de varianza es complicado explicarlo. Déjenme ver si lo tengo aquí. En el caso de supongamos, esta es la población y esta es la muestra. La homogeneidad de varianzas es que haya dispersiones similares en las puntuaciones. Es decir, que la forma de la dispersión sean similar. Aquí hay homogeneidad de varianza cuadro y cuadro. Y aquí hay homogeneidad de varianza círculo y círculo. Ahora, si aquí hay cuadro, aquí hay círculo, ¿hay homogeneidad de varianza? No. Las dispersiones son distintas. ¿Ok? ¿Alguien aquí alguna vez ha jugado una papeleta en el hipódromo? No. ¿Han visto la revista hípica? ¿Qué dice la revista hípica? Información del caballo, Jinete. del jinete, cuánto pesa el jinete. ¿Okay? Mencionó también las carreras ganadas, ¿verdad? Las carreras ganadas, las carreras perdidas, si va con gringolas espuelas. También menciona los premios, sí, recibió. Exactamente, las gringolas, pero nunca he jugado una. Tienen que ver en la revista. Búsquese una revista. Ahora es difícil conseguir la revista. Y si le ponen peso adicional al caballo.
Si un caballo pesa 400 libras y el caballo que está al lado pesa 475 libras, ¿están corriendo en las mismas condiciones? No. Lo que se hace es que, por eso es que los jinetes son chiquitos y pesan poco. Por lo general son machos, o pueden ser hembras y machos los caballos. Sí, pueden ser tengo hembras y curiosidad ahí. Pueden ser hembras y machos. Ok. ¿Ok? El caballo, si hay que ponerle peso adicional para balancear y que haya la misma variabilidad y haya homogeneidad entre los caballos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver cuando veamos la prueba de muestras independientes. Vemos por qué es importante la homogeneidad de varianzas. ¿Ok? Pregunta. ¿Difieren en el índice de desempeño los empleados de Costco de Bayamón del resto de los empleados de Costco de Puerto Rico? Es decir, ¿los empleados de Costco de Bayamón son empleados de Costco de Puerto Rico? Sí, No sé. sí, pertenecen al mismo universo. Pertenecen al mismo universo. Los empleados de Costco de Bayamón son una muestra de este universo de los empleados de Costco de Puerto Rico. Yo lo que quiero ver es si los empleados de Bayamón tienen un desempeño significativamente mayor o menor que el empleado de Costco del resto de Puerto Rico. Y tienen una evaluación que va de 0 a 100. Pues miren, no existen diferencias, la hipótesis nula, que es lo mismo, me dice que no hay diferencias significativas en el desempeño de los empleados de Costco de Bayamón que los empleados de Costco del resto de Puerto Rico. Existen diferencias en la media de desempeño de los empleados de Costco de Bayamón que el resto de los empleados de Costco de Puerto Rico. Esa hipótesis es de una cola o de dos colas. De dos colas. ¿Por qué? Se está mojando, se está inclinando. No, porque no me se estoy moja. mojando. ¿Existen diferencias en la media de desempeño de los empleados? ¿Para dónde me estoy mojando? Para ninguno. Para ningún No lado. dice Si no nada. me estoy mojando es de dos colas. ¿Ok? Pues mira, aquí tenemos toda la retraída de puntuaciones de los empleados de Costco. La media de desempeño es 104.125, la desviación estándar es 12.54, hay 56 empleados. Con estas tres piezas de información yo puedo calcular pruebas de una muestra. Pues es la media de la muestra menos la media de la población, todo dividido entre la desviación de la muestra dividido entre la raíz cuadrada del número de sujetos de la muestra. ¿Ok? Parecido a la prueba Z de una muestra. Resto aquí, 104.125 menos 100 es 4.1225. Y aquí, la raíz cuadrada de 56 es 7.48. 12.584 dividido entre 7.48 es igual a 1.682. 4.125 dividido entre 1.682 es igual a 2.45. ¿Qué hago? ¿Acepto o rechazo la nula? Carmen. No, dilo duro para que te escuchen. ¿Qué no tengo? Ni valor crítico. Ni p-value. Ni p-value. No tengo información para ver qué hago. Si acepto o rechazo la nula. Me tienen que dar o valor crítico o p-value. Pero si no le dan valor crítico, uno no asume entonces que... No, aquí no se asume nada. ¿Ok? Ese es el resultado ya. No. Ese es el valor obtenido. Me tienen que dar un valor crítico para yo comparar el valor obtenido con el valor crítico. Y si no me dan un valor crítico, me tienen que dar un p-value. Si el p-value es menor de 0.05, ¿qué hago? Rechazamos. ¿La qué? La hipótesis nula. Y concluimos que Que hay diferencias significativas entre ambos grupos. entre ambos grupos. Si el p-value es mayor de 0.05, Aceptamos la hipótesis nula y concluimos comprobamos que hay diferencias que significativas. no hay. Si acepto la Exacto. nula, concluyo que no hay diferencias Exacto. significativas entre los Entre grupos. ambos. Si no me dan p-value, me tienen que dar Valor crítico. valor crítico. Si el valor obtenido es menor que el valor crítico, ¿qué hago? ¿Cómo es? De valor Valor crítico. obtenido ¿Es menor que el valor crítico?
¿Qué cosa? La hipótesis nula. Y se concluye que Que no hay qué. diferencias significativas entre ambos grupos. Si el valor obtenido es mayor que el valor crítico, ¿qué concluye? Se acepta. ¿Qué se hace? Se rechaza la hipótesis. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que, Sí, hay diferencias significativas. ¿ah? Que hay diferencias significativas en los grupos. Por consiguiente, vamos allá. Hay que calcular los grados de libertad de este modelo estadístico. En el caso para la Z, para la prueba T de una muestra, es número de sujetos de la muestra menos 1. Los grados de libertad es cuánto espacio tiene ese modelo para cambiar de valores. Pues mire, hay usted pisa en una loseta, usted está pisando una loseta, ¿cuántas losetas tiene para moverse? Hay 56, ¿cuántas losetas tiene para moverse? 55. Exacto. Pues si ustedes se acuerdan en su clase de estadística que iban a la parte de atrás del libro, ahora es que dicen, eso era lo que yo hacía. Usted tenía que buscar aquí, ¿cuántos grados de libertad? Hay que, 55, pero no, salta de 50 a 100, pues me quedo con 50. La hipótesis era de una cola o de dos colas. De dos colas, pues vamos a usar estos valores, esto es el pi-value, ¿ok? Que vamos a usar, vamos a buscar el valor crítico para 55, es 2.009 a una probabilidad de 0.05. Este es el valor crítico. Si yo comparo el valor obtenido, ¿cuánto era el valor obtenido? Más de 2.0. 2.45 y el valor crítico es 2.009. ¿Qué hago aquí? Se rechaza. ¿Se rechaza qué? La hipótesis nula. ¿Y se concluye qué? ¿Qué dice? ¿En qué cosa? En el desempeño de los dos grupos. ¿Ok? ¿Quién tiene un desempeño significativamente mayor? Los empleados de Costco o de Bayamón. ¿Ok? Este estudio tenía el propósito de examinar si la medida de desempeño de los empleados de Costco o de Bayamón difiere significativamente de la media normativa poblacional de empleados de Costco de Puerto Rico de 100 en desempeño. Los resultados de la prueba T de una muestra revelan que existen diferencias significativas en la media de desempeño de los empleados de Costco de Bayamón y del resto de los empleados. Y pongo el estadístico. T, paréntesis, 55 es igual a 2.45, P es menor de 0.05. Que se concluye que la media de los empleados de Costco de Bayamón es significativamente superior que a la media de empleados del resto de Puerto Rico. That's it. Profesor, para la asistencia. ¿Ok? En el caso tuyo... Hoja Ya. de ahí, profesor. ¿Cuál es tu apellido? ¿Bien? Rivera. Ya está. Los bolígrafos son como los encendedores, no tienen dueño. ¿Ok? Para los resultados de la audiencia no académica, lo mismo. Lo que hicimos, lo que encontramos y la conclusión. ¿Ok? Otro ejemplo. Yo podría ver, supongamos que yo quiero ver si los estudiantes, que esto es un hecho, los estudiantes de industrial cuando cogen la reválida tienden a tener unas puntuaciones bien altas. ¿Ok? En la reválida, en la parte de estadística. Pues yo puedo comparar la media de los estudiantes de industrial con la media de los estudiantes de la UCA o incluso con la media de los estudiantes del resto de las universidades en Puerto Rico. ¿Okay? Otro ejemplo aquí es
hay un examen que se le da a los químicos y queremos saber en una muestra de 8 trabajadores si existe una diferencia significativa en el promedio de la muestra y el promedio de la población de químicos. La muestra tiene una media de 69.38 y la población tiene una media de 65 en ese examen. Yo quiero ver si estas medias Difieren significativamente. ¿Ok? La media de la población de la muestra es 69.38, la desviación estándar de la muestra es 6.545 y la media de la población, ¿cuánto es? 65. Aglaía, si yo no tengo la media de la población, ¿puedo calcular prueba T de una muestra? No, es imposible calcular prueba T de una muestra, prueba Z de una muestra, si yo no tengo la media de la población. Acuérdense del caso de mi cliente. Eso. Si mi cliente me hubiese dicho, doctor, no tenemos la media de la población, la puerca entorcha el rabo, hasta ahí llegaba el estudio. Mire, T de una muestra, 69.38 menos 65 dividido entre 6.54 dividido entre el número de personas, que era 8, 4.38, esto menos esto es 4.38, la raíz cuadrada de 8 es 2.83, 6.54 dividido entre 2.83 igual a 2.31, 4.38 dividido entre 2.31, 1.89. Esas diferencias son significativas. Tenemos que tener o un p-value o un valor crítico. Pues el valor crítico es 2.365 y el valor obtenido es 1.89. Se acepta. ¿Se acepta qué? ¿Y por qué? Se acepta la hipótesis. Aglaia. Se acepta la hipótesis porque el O valor... sea, ¿cuál es la hipótesis? Ay, Dios mío. La hipótesis nula. Ajá. ¿Por qué? Porque el valor obtenido es menor que el valor crítico. Exactamente. ¿Y qué concluyo? Que Que no hay diferencia significativa. en el promedio del grupo y de la población, de la muestra y la población. ¿Ya está? En SPSS, el cálculo lo da y aquí te dice, mira, esta es One Sample Statistic. Esta es la media del grupo, la desviación estándar del grupo, la T 1.891, los grados de libertad, y esto que dice sig to tail es la significancia o el p-value de 2 colas. Si yo estoy poniendo a prueba la hipótesis de una cola, tengo que dividir este valor entre 2. ¿Ok? Aquí, ¿qué concluyo? Que no hay diferencia significativa porque el p-value es de 0.101. Eso es mayor de 0.05. Acepto la hipótesis. Conclusión. No existen diferencias estadísticamente significativas en el promedio del examen del manejo de químico de la muestra y el promedio de la guía del examen. Y pongo el estadístico. ¿Ok? Si no hay una distribución normal, usamos el Wilcoxon Sign Run Test. Ese estadístico yo nunca lo he visto ni en un paper de psicología, nunca lo he visto. ¿Ok? Conclusión. Usamos la prueba Z de una muestra para comparar la media de una población con la media de una muestra si conocemos la media de la población, la desviación de la población, pero no conocemos la desviación de la muestra, pero sí conocemos su media. La prueba T de una muestra la utilizamos cuando queremos comparar la media de una población con la media de una muestra. Desconocemos la desviación de la población, pero sí conocemos la media de la población. La media de la muestra y la desviación de la muestra. ¿Ok? Estas pruebas se utilizan cuando los datos siguen una distribución normal. ¿Ok?
y la muestra es parte de la población. ¿Ok? Importante, SPSS calcula la prueba T de una muestra, no calcula la prueba Z de una muestra. Hay algún otro programa que calcula hacer. Tengo un sintaxis que en el laboratorio lo vamos a utilizar para calcular la Z de una muestra con SPSS. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Muy bien. La próxima va a ser el laboratorio.